Gracias. Entonces, en la clase pasada nos quedó pendiente el colesterol. A grandes rasgos, perdón, el colesterol es en su composición, en su estructura química, está formado de anillos de esterano. Estos que vemos aquí son los famosos anillos de esterano, forma parte de los grupos esteroides, de los lípidos en los grupos esteroides. Esto quiere decir que no tiene ácidos grasos en su composición y es un componente muy importante de la membrana celular. El colesterol tiene varias funciones en el organismo y una de las principales es que es precursor de hormonas esteroideas, de la vitamina D y de sales biliares que son esenciales para la vida humana, ¿sale? Entonces, como les decía, el colesterol está dentro del grupo de esteroides y es el precursor de hormonas, sales biliares y vitamina D. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, como del colesterol, que es el componente de la membrana celular, pues va a favorecer la síntesis de hormonas corticoides, como la aldosterona, la cortisona, el cortisol, de hormonas sexuales como el estradiol, la testosterona o la progesterona, y de las sales biliares, pues, que nos van a ayudar posteriormente a la degradación o al transporte de los lípidos, y también nos ayuda a la síntesis de vitamina D. Eso quiere decir que el colesterol es esencial para nosotros porque es precursor de estas sustancias que como les comentaba, son esenciales para la vida, y que este colesterol lo vamos a obtener de dos formas. Perdón, ¿sí, Brenda? Una pregunta, más o menos, ¿qué significa que sea precursor? O sea, que forma como esas hormonas o cómo sería. Sí, que a través de estas, a través pues una serie de reacciones químicas y de aunado a otros componentes, pues va a dar la pauta para que estas hormonas, sales biliares o vitaminas D se creen. Es decir, que estas hormonas y sales biliares y la vitamina D forman parte del colesterol. No sé si queda un poquito más claro. Sí. Sí, gracias. Ok, entonces vamos a tener dos fuentes y destinos del colesterol. Tenemos el colesterol exógeno, que viene de la dieta, viene pues de lo que consumimos, y tenemos el colesterol endógeno, es decir, que nuestro propio organismo lo está sintetizando pues para crear precisamente todo esto que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, el colesterol pues es necesario pues para la vida. Y entonces este colesterol endógeno y este colesterol exógeno pues van a formar el acervo del colesterol en el organismo, y este colesterol pues aparte de servirnos para la membrana celular, nos va a servir para la síntesis de otras sustancias y también se va a depositar en órganos y tejidos. Este colesterol es eliminado principalmente a través de las sales biliares, pero bueno, también puede salir a través de remanentes de colesterol en las heces. Y lo vamos a ver pues un poquito más cuando veamos digestión de lípidos. Entonces, bueno, sí queda claro que tenemos dos tipos de colesterol. Es el mismo, o la composición química es la misma o muy parecida, y es el colesterol exógeno, que es de la dieta, y el colesterol endógeno, que es el que fabricamos. Cuando el colesterol exógeno lo consumimos a través de la dieta, no lo consumimos como solo colesterol, lo consumimos como lo que se conoce como ésteres de colesterol. Y esto quiere decir que es el colesterol unido a un ácido graso y se forma esta unión éster. ¿Sale? Nada más para que lo tengan en cuenta. Y cuando nosotros lo sintetizamos en el organismo, bueno, pues sí es la molécula solo del colesterol. Y eso nos va a dar pauta a todo esto que es la digestión y absorción de los lípidos. Entonces tenemos que nosotros vamos a digerir y absorber los lípidos que adquirimos de la dieta. Entonces, los lípidos más comunes de la dieta, como lo platicábamos la clase pasada, es, por ejemplo, los triglicéridos, que están presentes en un 90% o que constituyen un 90% de los lípidos que consumimos. También los consumimos en forma de fosfolípidos y, como les mencionaba, en forma de ésteres de colesterol.
También dentro de los lípidos tenemos, como lo habíamos mencionado, las vitaminas liposolubles, que también son lípidos, pero bueno, nutricionalmente nosotros los separamos como vitaminas. Y bueno, de estas no vamos a hablar mucho porque tenemos un apartado de vitaminas posteriormente. Solo es importante que conozcan que también forman parte de los lípidos por su composición química. Hablábamos que los lípidos se, o la definición de los lípidos, pues va en función de su característica que son hidrofóbicos, que no son solubles en agua y que solamente son solubles en solventes como el alcohol. Entonces, por eso es que los lípidos es una gran gama, porque hay muchas sustancias que a lo mejor, aunque químicamente no son parecidas, pues cumplen con esta característica y por eso se los llama lípidos. Pero bueno, dentro de los lípidos más comunes de la dieta, pues teníamos que son los triglicéridos presentes en un 90% y de los demás, pues más o menos están presentes en un 10% dentro de la alimentación. Ahora, la digestión de los lípidos empieza desde la boca, como lo veíamos también en los carbohidratos, y empieza por la lipasa salival. Esta lipasa salival lo que hace es mezclarse con el alimento, pero en realidad porque el alimento pasa muy rápido y porque no existe el pH adecuado en la boca para que la lipasa salival actúe como eficientemente, pues únicamente su función es mezclarse con el alimento para que después, posteriormente que llega al estómago, ya en un pH más ácido, pues ayude a la lipasa gástrica precisamente a empezar a degradar estos lípidos. La lipasa gástrica va a degradar entre un 10 y un 10% de los lípidos, sobre todo triglicéridos. Aquí casi no se degradan fosfolípidos ni colesterol. Sobre todo triglicéridos va a empezar a degradarlos, pero en un 10 o un 20% de todo lo que consumimos. Posteriormente, en el duodeno, a través de las sales biliares y de las enzimas pancreáticas, que como pueden ser lipasa, esterasa, fosfolipasa y colesterol esterasa, se van a llevar a cabo la degradación de estos lípidos. Todas estas enzimas pues son enzimas pancreáticas y bueno, la lipasa pancreática va a estar dirigida, por ejemplo, a los triglicéridos o a los diglicéridos, la esterasa igual a los diglicéridos o a los monoglicéridos. La fosfolipasa, pues por su nombre va a degradar fosfolípidos y el colesterol esterasa va a degradar o va a separar el colesterol de los ácidos grasos que vienen o del éster de colesterol, ¿sale? Bueno, ok. Profesora, Entonces sí, ¿podría volver a repetir qué degrada cada año? Es que, bueno, lo dijo un poquito rápido. Por favor. sí, más adelante lo vamos a seguir viendo, pero tenemos las sales biliares, ¿no? En el duodeno y van a actuar estas sales biliares, van a causar que las enzimas pancreáticas puedan romper esos enlaces en los ácidos grasos. Y bueno, tenemos la lipasa pancreática que se centra principalmente en triglicéridos y diglicéridos, es decir, los va a separar en ácidos grasos o en monoglicéridos. Tenemos las esterasas, que principalmente se centran en diglicéridos o monoglicéridos. La fosfolipasa, que se centra en los fosfolípidos. Y el colesterol esterasa, que se centra en degradar o en separar el colesterol de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que mencionábamos que el colesterol, cuando nosotros lo consumimos, no lo consumimos solamente el colesterol, lo consumimos como un éster de colesterol, que es el colesterol más un ácido graso. Entonces el colesterol esterasa lo que hace es separar ese ácido graso del colesterol. ¿Queda un poquito más claro? Sí, gracias. Ok. Y bueno, las sales biliares son una parte muy, muy importante en la digestión de los lípidos. Entonces tenemos que las sales biliares lo que hacen es agregarse como gotitas alrededor de los lípidos y separarlos. O sea, la molécula de lípidos lo que hace es formar micelas de estos lípidos. Si teníamos aquí en la imagen, ¿no? Vemos
un lípido grandote o una molécula de un lípido grandote, lo que va a hacer las sales biliares es separarlo como en pequeñas gotitas y para que no se vuelvan a juntar, se une a cada gotita en el exterior. Esto va, o las sales biliares lo que hacen es que estabilizan esta molécula de lípido y evita que se vuelvan a agregar en una gota más grande. La dispersión de los lípidos en las micelas, o el objetivo de estas sales biliares en separarlos en micelas, es que la lipasa pancreática pueda actuar y otras enzimas también puedan actuar para digerir estos lípidos. Si no existieran las sales biliares, sería imposible para la lipasa pancreática actuar sobre la molécula grande o sobre la estructura grande del lípido. Entonces, por eso es que las sales biliares lo que hacen es separarlos en pequeñas micelas para que la lipasa pancreática pueda ejercer su acción y romper los enlaces. Y como les mencionaban, sin las sales biliares, la mayor parte de los lípidos no podrían ser digeridos y se excretarían directamente hacia las heces sin ser digeridos. Entonces, las sales biliares juegan un papel muy, muy importante en la digestión de los lípidos, ¿sale? Esta es como otra imagen donde empezamos a ver la digestión. Entonces, aquí tenemos que nos vamos a comer los lípidos en forma de alimentos. Aquí va a entrar la lipasa salival, donde vamos a tener los lípidos van a entrar en forma de ésteres de colesterol, de fosfolípidos y de triglicéridos y pasan normalmente al estómago inalterados, porque les comentaba que la acción de la lipasa salival no es suficiente para degradarlos, pero sí hace que se combinen con el alimento. Una vez que pasan al estómago, sufren una transformación o se rompen algunos enlaces de los triglicéridos y van a formar algunos ácidos libres, pero los ésteres de colesterol y los fosfolípidos tampoco sufren ninguna transformación dentro del estómago y así pasan al duodeno, al intestino delgado en la parte del duodeno. Ya en la parte del duodeno se van a secretar las sales biliares, donde van a separar estos lípidos en micelas y van a favorecer que las enzimas pancreáticas lleguen a degradar esa molécula de lípidos. Entonces, una vez que las enzimas pancreáticas llegan a degradar esas moléculas de lípidos, pues vamos a obtener productos principales. Ya vamos a tener ácidos grasos libres, vamos a tener monogliceroles y colesterol separado del ácido graso que van a poder pasar al enterocito del intestino delgado y posteriormente pues van a sufrir otra serie de combinaciones que vamos a estar viendo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo nosotros consumimos el éster de colesterol y con la transformación que hace la colesterol esterasa, lo que hace es separar ese ácido graso del éster de colesterol y vamos a tener un ácido graso y el colesterol. Aquí tenemos un fosfolípido donde también va a actuar la fosfolipasa, donde va a separar o vamos a obtener dos ácidos grasos y vamos a obtener una forma vamos a obtener ¿cómo se le llama? El grupo fosfato aparte, ¿sale? Y eso puede ser en forma de solo fosfato o aunado a un glicerol también, como glicerol rifosforiglicolina, que es el grupo fosfato con el glicerol, y vamos a obtener entonces el ácido graso y el glicerol y el fosfato. Y aquí, por ejemplo, vemos la imagen de un triglicérido, donde después de la acción de la lipasa pancreática vamos a obtener dos ácidos grasos y un monoglicerol, ¿sale? Entonces todo esto va a permitir que pasen dentro del enterocito a través del intestino delgado. Y aquí hay otra imagen para que lo traslademos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un triglicérido donde va a sufrir una lipólisis por
por la enzima pancreática y lo va a separar en ácido graso y monoglicerol. Una vez que esto se presenta, el hígado a través de la secreción de sales biliares va a formar la micela. Esta micela va a favorecer también que se absorba este ácido graso y monoglicerol y que pasa a través del intestino, del enterocito en el intestino delgado, y entonces va a pasar el ácido graso y el monoglicerol. Y después, dentro del enterocito, en el intestino delgado, va a sufrir una reesterificación. Es decir, te van a volver a formar moléculas de triglicéridos. Estos ácidos grasos y estos monogliceroles se van a volver a unir y van a formar moléculas de triglicéridos. Y lo mismo va a pasar con los fosfolípidos y con el colesterol y con los ésteres de colesterol. Dentro del enterocito, en el intestino delgado, se van a volver a esterificar o a unir y vamos a volver a tener triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Entonces, únicamente cuando nosotros, o la acción de las enzimas del páncreas, es que puedan pasar, o que estas pequeñas moléculas o ya en ácidos grasos puedan pasar a través del enterocito, pero una vez que pasan, se vuelven a formar triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Y estos triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos se van a unir a una proteína y se van a formar lipoproteínas, que se le conocen como kilomicrones. Y estos kilomicrones son los que van a facilitar el transporte en el torrente sanguíneo en el cuerpo. Recordemos que los triglicéridos son moléculas, perdón, que los lípidos son moléculas que no son solubles en agua, y que nosotros, el cuerpo humano, pues está constituido mayormente por agua. Entonces, lo que hace, o la proteína, lo que hace es como recubrir este colesterol, fosfolípidos y triglicéridos para que puedan transportarse en el organismo a través del torrente sanguíneo. Y bueno, estas se le conocen como kilomicrones. Entonces, como decíamos, los kilomicrones son lipoproteínas que se producen en el intestino y que transportan los lípidos absorbidos y principalmente los triglicéridos al resto de los órganos, y especialmente al músculo esquelético y al tejido adiposo. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? No, ¿verdad? Ok, esta es la estructura de un kilomicrón. Entonces tenemos que el kilomicrón prácticamente o mayormente está formado por triglicéridos, o va a transportar triglicéridos en un 87%, fosfolípidos en un 9%, colesterol o ésteres de colesterol en un 3%, y el 1% está formado por las proteínas. Entonces vemos cómo se forma el kilomicrón, donde se ven los triglicéridos, se ve el colesterol adentro, se forma como una membrana con los fosfolípidos, y las proteínas también están rodeando o están dentro de la membrana, pues para facilitar su transporte. Ahora, ¿qué pasa ya cuando... Ese es como el proceso de digestión de los lípidos? Ahora, el transporte de los lípidos hacia, pues, sus lugares de destino, o hacia los tejidos o el torrente sanguíneo. Entonces, pues tenemos que todo el proceso que se llevó a cabo en el intestino. Ya salieron los kilomicrones. Los kilomicrones salen a través de la linfa. Estos kilomicrones se van a los capilares. Aquí tienen como la leyenda de los kilomicrones. Entonces, en el exterior vemos su capa hidrofilia, que es donde están las proteínas. Posteriormente, lo de amarillo son los triglicéridos, y lo naranjita son el colesterol. Entonces vemos que los kilomicrones están constituidos principalmente por triglicéridos que obtenemos de la dieta. Entonces, esos kilomicrones se van a transportar a los capilares. Dentro de estos capilares pueden sufrir, o van a sufrir, o algunos de esos triglicéridos sobre todo van a sufrir una hidrólisis. Y esto va a ser a través de la lipoproteína lipasa.
esa lipoproteína lipasa lo que va a hacer es que va a separar esos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Y estos glicerol y ácidos grasos, el ácido graso se va a almacenar o ahí es como se almacena en el tejido adiposo, donde en el tejido adiposo va a volver a sufrir una transformación, se va a convertir en triglicérido y se va a almacenar en forma de triglicérido y el glicerol puede regresar al hígado o bien también entrar dentro del tejido adiposo para formar o favorecer la formación de estos triglicéridos. Ahora, los ácidos grasos también pueden irse para una beta oxidación que vamos a ver más adelante, pero bueno, después de esta hidrólisis de triglicéridos en los capilares y de que se hayan almacenado los ácidos grasos en el tejido adiposo, van a existir remanentes o restos de kilomicrones donde no todos los triglicéridos lograron hidrolizarse y que también va a estar el colesterol que no sufrió ningún cambio en este punto. Entonces, si vemos, por ejemplo, estos remanentes de kilomicrones son diferentes a los primeros que habíamos visto. Estos kilomicrones son más chiquitos, tienen una capa hidrofila más grande y están constituidos o tienen más colesterol que triglicéridos, como vemos el puntito naranja. Acuérdense que lo amarillo son los triglicéridos y el puntito naranja es el colesterol. Y entonces estos kilomicrones lo que van a hacer es llegar al hígado. Y en el hígado se hace la biosíntesis de grasa y de colesterol. Entonces estos kilomicrones o este colesterol y estos triglicéridos restantes pueden producir otros ácidos grasos o bien colesterol, ¿no? Raquel. Sí, tengo una duda. ¿Cómo pasan los kilomicrones al hígado? ¿Cómo en la célula? ¿Cómo pasa? A la célula del hígado, como ya son muy pequeñitos y como el hígado tiene como receptores, pasan nada más como por difusión. Se integra como el hepatocito. Ok, gracias. Sí, por eso es importante también que la molécula ya esté chiquita para que pueda llegar al hígado. Entonces, en el hígado ocurre la biosíntesis de grasa y colesterol y entonces van a surgir las lipoproteínas de muy baja densidad. Ustedes han escuchado del VLDL, LDL, HDL. Sí venía en el Seguramente artículo, pero uno me acuerdo que era como, lo entendí como que uno era como colesterol malo y uno como colesterol bueno o bueno, no perjudicial, pero no me acuerdo cuál era cuál. Ok, coloquialmente pues así los hemos dividido, ¿no? Como en colesterol bueno y colesterol malo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces se crean por la biosíntesis de grasa y de colesterol que se llevan en el hígado, se va a torrente sanguíneo a través de de las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas que son las VLDL, que son las que tenemos aquí, si se dan cuenta, están constituidas en mayor proporción por colesterol y triglicéridos, ¿sale? Y tienen como una capa de proteínas o hidrofila, perdón, muy pequeñita, ¿sale? Entonces lo que va a hacer estas VLDL es transportar precisamente ese colesterol y esos triglicéridos de nuevo a los capilares, como para que todos los remanentes o todo el exceso que tenemos de triglicéridos y de colesterol vuelva a pasar por los capilares y se vuelva a crear la hidrólisis de los triglicéridos y nuevamente la lipoproteína lipasa va a actuar, va a separar los ácidos grasos del glicerol y estos ácidos grasos y glicerol se van principalmente al tejido adiposo, donde se van a almacenar en forma de triglicéridos. Después de este paso de las VLDL, existen los remanentes o lo que se conoce como lipoproteínas de densidad intermedia.
Entonces, cuando esto sucede, vemos también que ya se eliminó casi o ya se hidrolizó los triglicéridos que teníamos y ya vemos que nos queda únicamente el colesterol, muy poquitos triglicéridos y una capa de proteínas más grande. Entonces, estas lipoproteínas de densidad intermedia, y se llaman intermedia por la capa de las lipoproteínas, si ven, no, perdón, por la cantidad de colesterol que traen. Si ven, por ejemplo, las lipoproteínas de muy baja densidad, pues tienen una capa de proteínas más chiquita, y las lipoproteínas de densidad intermedia tienen una capa de proteínas más grande. Entonces, estas lipoproteínas de densidad intermedia van a actuar en la síntesis del LDL. Entonces, estas lipoproteínas van a regresar otra vez al hígado. Acuérdense que el hígado es como el laboratorio químico del cuerpo. Entonces, en el hígado van a regresar al hígado, y este hígado las va a sintetizar ahora en forma de LDL y de nuevo las va a arrojar al torrente sanguíneo. Las LDL se conocen como lipoproteínas de baja densidad, y volvemos, son de baja densidad, pues tienen una capa de proteínas o una parte hidrofila más pequeñita que las de densidad intermedia. Y están compuestos en su mayoría por colesterol. Si ven como el colesterol que es en naranja, es el que ocupa el mayor volumen dentro de las LDL. Y esta las va a transportar a los tejidos y al torrente sanguíneo una vez más. Y estas LDL tienen la capacidad, o en los tejidos o en las células de los tejidos, existe un receptor de LDL. Este receptor va a causar que estas LDL se queden pegadas dentro de las capas de los tejidos periféricos. Pueden ser en músculos o en diversos órganos, o dentro de las arterias, que es lo que se conoce como cuando existe un exceso de LDL, pues va a haber un exceso de ese LDL en las arterias y va a causar taponamiento de esas arterias. Posteriormente, en una imagen tal vez les quede más claro. Entonces, este LDL se va a depositar en esos tejidos, y como tienen en su mayoría colesterol, y el exceso de este colesterol proveniente de la dieta y de la síntesis que hace el hígado, en exceso pues va a causar ciertas alteraciones. Entonces, para subsanar o para evitar que esto pase, existen las famosas HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Y entonces, como vemos, las proteínas de alta densidad pues ya están compuestas principalmente, sí tienen una parte de colesterol, ese puntito que se ve en medio es colesterol, pero están compuestas en su gran mayoría por la capa de proteínas y fosfolípidos. La acción de estas HDL, que igual se sintetizan en el colesterol, es de nuevo arrojarlas al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo estas HDL lo que tienen es, por su composición, tienen una predisposición a encapsular el colesterol remanente que queda pegado en los órganos o en las arterias cuando pasa. Entonces, cuando pasa, va a recolectar el exceso de colesterol que se esté acumulando ahí, producido por la LDL, y lo va a llevar otra vez al hígado, donde en el hígado se va a utilizar pues de nuevo, para muchas funciones, que por ejemplo son las sales biliares, para la formación de hormonas, vitamina D, o los puede arrojar otra vez como en forma de VLDL, y así se va a hacer un ciclo. Pero lo que hace la HDL es recoger ese colesterol que está en exceso, y llevarlo otra vez al hígado para que lo vuelva a transformar y lo arroje de distintas maneras que vamos a estar ocupando. Bien, esta es una imagen trasladada como a las arterias, donde el exceso de LDL, lo que hace es depositarse en la arteria,
que va a ir obstruyendo el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo o va a ir obstruyendo la circulación de la sangre. Entonces, cuando es en exceso, pues vienen muchas otras alteraciones, como la arteriosclerosis, que nos puede llevar a problemas cardiovasculares. Entonces, por eso se conoce el LDL como el colesterol malo y el HDL como el colesterol bueno. En realidad, la composición del colesterol que tiene el LDL y el HDL es la misma, pero varía la cantidad de proteínas de proteínas que estén transportando ese colesterol. El LDL es el que se va a depositar en los tejidos y en las arterias, y el HDL lo que hace es llevarse ese exceso de nuevo al hígado para que se vuelva a utilizar de las distintas formas que ya vimos. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? Está un poco engorroso, pero es como la parte primordial del transporte de lípidos. No, ninguna duda. Entonces el HDL, bueno, ese colesterol que es depositado en las arterias, el HDL ahora sí que se lo se la vuelve a llevar hacia el hígado, ¿o cómo es? Exacto, el exceso de LDL que se encuentra en los tejidos o en las arterias va a pasar el HDL, y por la composición química del HDL va a absorber, va a encapsular ese colesterol en exceso que está depositado, y lo va a llevar de nuevo al hígado, y en el hígado lo volvemos a transformar, ya sea en sales biliares, en las hormonas que mencionábamos, en la vitamina D, o bien lo puede volver a verter al torrente sanguíneo en forma de VLDL. ¿Fernanda? Entonces, del HDL nunca va a haber un exceso o no es malo que haya un exceso. Siempre que tenemos colesterol en exceso, colesterol total en exceso, puede haber un exceso de LDL o de HDL. Lo correcto es que nunca tengamos un exceso de colesterol en sangre, o de colesterol total, pero sí es mejor que tengamos, o cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en nuestros laboratorios, pues queremos tener bajitas las LDL y tener altas las HDL, porque son las que van a estar teniendo la función de recolectar ese colesterol que estamos consumiendo o que se está produciendo en exceso. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Y entonces este es el famoso transporte de lípidos, o cómo se transportan los lípidos y el colesterol en el torrente sanguíneo, y cómo el hígado hace la síntesis de grasas y de colesterol y de otros productos, pues para volver a distribuirlos en el torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan que mencionábamos que, por ejemplo, las grasas saturadas no son grasas que sean indispensables, puesto que el propio organismo las puede producir? Entonces, por ejemplo, aquí en el hígado es donde se hace la biosíntesis de esos otros lípidos. Raquel. Sí, no me quedó claro. Entonces, los kilomicrones a fuerza tienen que pasar por los capilares para así hacerse restos y que el hígado los pueda absorber. Sí, los kilomicrones se transportan, no es la manera en la que vamos a transportar los triglicéridos, el colesterol y los lípidos en el torrente sanguíneo. Estos kilomicrones pasan a los capilares para hacer la hidrólisis de los triglicéridos principalmente, y de esta hidrólisis de triglicéridos, recordemos que los kilomicrones no solo están formados de triglicéridos, sino también de colesterol y de fosfolípidos. Y ese resto de kilomicrones que no se pudieron degradar por la hidrólisis se regresa al hígado, y el hígado lo biosintetiza de nuevo en VLDL, pero ya no se le conocen como kilomicrones, ya se le conoce como lipoproteínas de muy alta densidad, de muy baja densidad. Ok, gracias. Vale. Entonces, ay, pasó que estoy. Entonces ese es el transporte de lípidos. Ahora existe la degradación
de estos lípidos o la beta oxidación de estos lípidos cuando nosotros lo necesitamos o cuando necesitamos producir energía a través de los lípidos. ¿Se acuerdan que decíamos que los carbohidratos es la mayor fuente de energía que tiene el cuerpo porque produce energía en forma de ATP? Entonces, cuando las situaciones del metabolismo de carbohidratos no están presentes o están presentes en muy poca cantidad y no se puede cubrir la energía que necesita el organismo, entra la degradación de los ácidos grasos o la beta-oxidación, que es obtener energía a través de esos ácidos grasos. Y quedamos que esa era una de las funciones del tejido adiposo, conservar esa energía por si la utilizamos, ¿sale? Entonces, el tejido adiposo, quedamos en que almacena lípidos en forma de triglicéridos o ácidos grasos en forma de triglicéridos, y para que este proceso se dé, bueno, pues tiene que haber una disminución de la glucosa, tiene que haber la presencia de hormonas como epinefrina o glucagón, que van a estimular esta beta oxidación de los lípidos, y donde vamos a obtener a través de los triglicéridos o bueno, de los ácidos grasos ATP, que es la molécula de energía que produce nuestro cuerpo. Y entonces en el interior del tejido adiposo vamos a volver a sufrir una serie de reacciones, una serie de rompimientos a través de una lipasa, donde esta lipasa va a romper los enlaces de los triglicéridos y los va a separar en ácidos grasos y en glicerol. Entonces el glicerol va a salir a torrente sanguíneo y se va a ir sobre todo a músculo, donde va a actuar en la síntesis de glucosa, pues para obtener ATP. Y los ácidos grasos se van a ir al torrente sanguíneo, donde van a unirse la albúmina. Estos ácidos grasos se van a unir a la albúmina, donde se van a transportar hacia el músculo y donde también vamos a fabricar ese ATP a través de la acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs, y bueno, nuevamente pues vamos a tener esa producción de energía. Entonces tenemos que para que el ácido graso salga de la membrana del tejido adiposo, de la membrana celular, pues tiene que ir unida o tienen que desarrollarse una serie de eventos pues para que pueda salir, porque por sí sola no puede salir. Lo primero que pasa es que a través de una serie de reacciones químicas, el ácido graso se va a convertir en acilcoenzima A. Este acilcoenzima A va a estar en este acilcoenzima A va a actuar junto con la carnitina. ¿Han escuchado de la carnitina? Sí. El acilcoenzima va a actuar junto con la carnitina para que pueda de nuevo o salir de la membrana, salir del citoplasma o entrar a la membrana celular, dependiendo de cuál sea el caso, ya sea si lo vemos del lado del tejido adiposo o si lo vemos del lado del músculo, donde va a entrar a la célula. Y de nuevo, dentro de la membrana celular se va a separar la carnitina y la acilcoenzima A, y la acilcoenzima A se va a ir al proceso de beta oxidación para que al final se transforme en acetilcoenzima A y entre al ciclo de Krebs para producir ATP. Entonces necesitamos forzosamente que este ácido graso, una, se convierta en acilcoenzima A, otra que se una a la carnitina, y otra que vuelvan a desarrollarse una serie de procesos químicos donde se va a separar la carnitina y la acilcoenzima A para que la acilcoenzima A se vaya a otra ruta metabólica o sufra otras transformaciones para producir la energía necesaria. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, estas personas que van al gimnasio y que toman suplementos, pues muchas veces toman suplementos de carnitina. No sé si han escuchado. Sí. Ok. Entonces, el fundamento que se tiene para tomar esa carnitina
es precisamente ayudar a que este ácido graso o que se estén utilizando los ácidos grasos en forma de energía, ¿sale? Que estemos sacando esos ácidos grasos del tejido adiposo, disminuyamos la cantidad de ácidos grasos del tejido adiposo y que esta carnitina nos ayude a la producción de energía a través de esos ácidos grasos. Sin embargo, pues la carnitina funciona en relación al ácido graso que se está produciendo. Ay, a ver, espérenme un minutito porque se están descargando estas cosas. Espérenme. ¿Qué tan, qué tan ácido o cuánto acilcoenzima tenemos? Entonces, aunque nosotros le metamos Perdón, no mucho. se ve tu pantalla, no se ve. Ay, perdón. Gracias, doctora. Listo. ¿Listo? Sí, Sí, ya se ve. Ok, entonces decíamos que la carnitina va a actuar con el acilcoenzima. Nosotros, aunque consumamos las cantidades o consumamos más carnitina, no se va a ir directamente a actuar en la acilcoenzima si no existen las condiciones para que ésta se produzca y en la cantidad en la que ésta se produce, porque la carnitina no ayuda a la síntesis de acilcoenzima. Entonces, pues tienen que existir las condiciones para que se produzca esta acilcoenzima A y otra, tendrían que haber muchas cantidades de acilcoenzima A para que se utilice con la carnitina que estamos consumiendo. Entonces, pues en realidad la carnitina no tiene un efecto ya en el organismo cuando la consumimos y esta es producida en el cuerpo, entonces en realidad pues tampoco se necesita consumir. Entonces, que esta acilcoenzima ya separada de la carnitina se va a ir al proceso de beta oxidación, que es así como se le conoce a este proceso, y en donde van a sufrir una serie de oxidaciones, es decir, se les va a ir agregando un oxígeno al proceso de reacción, después va a sufrir una hidratación donde se les va a agregar agua, después se le va a volver a quitar un oxígeno y después va a haber un rompimiento. Entonces, así encima a través de todos estos procesos que se le conocen como las reacciones de beta oxidación, al final lo que nos va a producir es acetilcoenzima A. Y se acuerdan que veíamos en la clase de carbohidratos que la acetilcoenzima A pues va a entrar al ciclo de Krebs, donde también por una serie de reacciones en el ciclo de Krebs, pues al final se va a convertir en ATP o energía. Es por eso que nosotros podemos obtener energía a través de los ácidos grasos y de los triglicéridos. Sin embargo, si se fijan o si lo comparamos, por ejemplo, con el proceso de carbohidratos, pues es un proceso mucho más largo o requiere muchas más reacciones químicas para que podamos transformarlo en energía y es por eso que tampoco es tan rápido. Sí se produce mucha energía a través de un ácido graso, sin embargo es muy lento el proceso y no es tan fácil que se lleve a cabo y como les mencionaba, pues tienen que llevarse a cabo ciertas condiciones como por ejemplo que la glucosa se encuentre disminuida, que existan condiciones de ayuno prolongado y que existan la presencia de estas hormonas pues para que se pueda activar toda esta vía de beta oxidación. También se acuerdan, no sé si han escuchado que mucha gente cuando hace ejercicio se pone como
estos trajes que son como de plástico, donde lo que hacen es que suden mucho y dicen que porque para que se sude la grasa. Bueno, pues la grasa no se oxida, no quería la grasa no se suda, se oxida. Entonces todo ese proceso que están viviendo con el exceso de sudoración, pues no es más que deshidratación y no tiene nada que ver con la grasa o que no estén utilizando la grasa para producir energía. ¿Sale? Entonces cuando les digan eso, es que la grasa no se suda, la grasa se oxida. Ahora, cuando esta acetilcoenzima o la acetilcoenzima que surge a través de la acilcoenzima A, algunas o las moléculas que se producen, algunas entran al ciclo de Krebs, pero no todas logran entrar al ciclo de Krebs, porque como les comentaba, dentro del ciclo de Krebs, pues también van a sufrir una serie de reacciones donde van a producir energía, pero se siguen produciendo acetilcoenzima A. Entonces el exceso o toda la acetilcoenzima que no entre al ciclo de Krebs, pues va a entrar al ciclo de las cetonas, que es donde, y este ciclo de cetosis, que se conoce como cetosis, se forman condiciones, como mencionábamos, de inanición, de ejercicio intenso o prolongado y en diabetes descontrolada. Este proceso se produce en la mitocondria hepática y el objetivo pues es producir otro combustible alterno a los tejidos como en el corazón o el músculo. Y entonces esta acetilcoenzima que no está llegando al ciclo de Krebs va a transformarse en cetonas y va a ser igual, va a sufrir una serie de procesos químicos, una serie de adiciones donde al final se va a producir acetoacetato, acetona y hidroxibutirato. Estos tres son las cetonas por las cuales se van a ir a otra ruta metabólica y a través de esta ruta metabólica se va a adquirir energía, excepto con la acetona, porque esta no puede ser, no puede producir energía por sí sola en el cuerpo, o el cuerpo no la degrada y solamente la podemos eliminar a través de la respiración. No sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado que hay personas que expiden cierto olor como a vinagre o que están como a vinagre, sí, como un olor como ácido. Ese es el olor característico cuando una persona se encuentra en cetosis. ¿Por qué? Porque esta acetona va a producir un olor característico cuando la persona expira. Entonces, así es como se identifica. Las personas con diabetes descontrolada pues suelen presentar este olor muy característico y es por eso, porque están utilizando las vías de las cetonas para producir energía. Entonces, pues para que quede claro, a través del acetoacetato o hidroxibutirato se va a formar también ATP, les digo, a través de una serie de reacciones y principalmente va a actuar como energía de músculo y corazón. Ahora, recuerdan que ya hablamos de la beta-oxidación, de la cetosis y del transporte de lípidos. Ahora vamos a hablar de la síntesis, de ácidos grasos. Y esta van a ser una serie de reacciones cíclicas en las que se construye una molécula de ácidos grasos mediante acetilcoenzima A a una cadena de ácido graso preexistente. Esto se lleva en el hígado, en el tejido adiposo, en las glándulas mamarias, sobre todo cuando existe la lactancia, y se desarrolla en el citoplasma. Y el objetivo de sintetizar ácidos grasos pues es convertir el exceso de glucosa en lípidos y generar precursores de triglicéridos para su almacenamiento en tejido adiposo. ¿Se acuerdan que mencionábamos que
que los ácidos grasos o el exceso, cuando nosotros consumimos un exceso de glucosa o de lípidos, pues al final se van a transformar en triglicéridos o los vamos a almacenar en forma de triglicéridos que nuevamente se van a ir al tejido adiposo y bueno, pues van a hacer todo el ciclo que ya mencionamos anteriormente. Y entonces, para la síntesis de ácidos grasos, pues vamos a empezar por la acetilcoenzima A que se va a producir del exceso de glucosa y de lípidos y que no va a entrar ya al ciclo de Krebs porque pues ya tenemos un exceso de energía o ya no necesitamos esa energía y ya cumplió con todas las reservas. Entonces esa acetilcoenzima A se va a producir y esta se va a producir, bueno, pues ya vimos que se produce por la glucólisis, por los aminoácidos o por la degradación de lípidos o la degradación de cuerpos cetónicos, porque es como el precursor para tener el ATP. Entonces esa acetilcoenzima A lo que va a hacer es unirse a un citrato y del citrato, una vez que se une al citrato, que se le conoce como la lanzadera de citrato, y el objetivo de esto es que decíamos que la acetilcoenzima no puede salir de la célula por sí sola, entonces tiene que unirse a otra cosa. Entonces, en este caso, se une al citrato para salir de la mitocondria y así es como se va a transportar esta acetilcoenzima que va a sufrir también una serie de modificaciones y que a través de la acetilcoenzima, bueno, pues se va a ir a esta vía, que es la síntesis de ácidos grasos. Esta síntesis de ácidos grasos a través de la acetilcoenzima A, pues van a sufrir también una serie de transformaciones con enzimas donde se va a ir desdoblando la molécula y va a existir una carboxilación, una adición de ACP, una condensación, una reducción, una deshidratación y una reducción. A todo este proceso químico que sufre la acetilcoenzima se le llama elongación. Y todo esto, o todo este proceso, lo que va a terminar, o el producto final que vamos a terminar utilizando es el ácido graso. Y este ácido graso nuevamente se va a transportar al tejido adiposo, donde va a sufrir otra transformación y se va a almacenar en forma de triglicéridos. Y bueno, eso sería todo. A grandes rasgos, la síntesis y el metabolismo de ácidos grasos. Como les mencionaba, hay todo un mundo en la síntesis de lípidos y posteriormente lo van a ir viendo más a fondo, pero en general, pues es eso. En general, a lo mejor lo que quisiera que quedara más claro, pues es el proceso de digestión, cómo vamos a digerir esos lípidos, cómo van a pasar a torrente sanguíneo, cómo los vamos a transportar, porque todo este transporte pues tiene que entrar en las bases fisiológicas de la nutrición, todo este transporte de lípidos, y cómo es que ustedes tienen que tener en cuenta que un exceso de carbohidratos o proteínas siempre nos va a llevar a la síntesis de ácidos grasos que al final se van a almacenar en el tejido adiposo. Y cuando existen ciertas condiciones de estrés o un exceso, una disminución en la glucosa o de ayuno, como veíamos, bueno, pues también vamos a utilizar esos ácidos grasos en la formación de energía. Sin embargo, pues vamos a utilizar el proceso de las cetonas, donde algunas de estas cetonas no son aceptadas por el cuerpo y que van a causar otras alteraciones, ¿sale? Que vamos a ir viendo. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda. Mucha información, ¿verdad?